Para empezar, como dicen los amigos ingleses y algunos norteamericanos, ¿no? Siempre que uno empieza una charla está bueno contar un chiste o una historia, ¿no? Yo, a decir verdad, con los chistes nunca tuve mucho éxito porque uno contaba el chiste y veía que nadie se reía. Entonces dije, con los chistes no vamos a ir por la historia, ¿no? Y esta historia va a ser lo que nos va a ayudar a darle un marco a este tema y poder interpretarlo un poco mejor. Bueno, resulta ser que allá por el año 1901 nació un señor que se llamaba Ludwig von Bertalanffy. Este señor era austríaco, evidentemente cordobés no era, como Rito, era austríaco, y se dedicaba a la biología. Particularmente el hombre trabajaba con las plantas, se dedicaba a la botánica. Entonces, él en su desarrollo, en una época donde se trataba de explicar todo el funcionamiento de las cosas a través de cuestiones mecánicas y casi robóticas, ¿no? Él quería buscar alguna forma de poder explicar cómo funcionaba un sistema, pero de una forma más dinámica y más, si se quiere, adaptada a la biología. De hecho, él lo que quería explicar era cómo funcionaba la vida de las plantas, ¿no? Entonces desarrolló una teoría que la llamó Teoría General de la Botánica. Y la desarrolló en ese sentido, tratando de explicar a los vegetales como un sistema. Bueno, a este buen hombre lo sorprendió la Segunda Guerra Mundial, no pudo desarrollar a fondo su teoría, pero por ahí en el año 1969 ya lo encontramos doctorado en Estados Unidos y él va a hacer un desarrollo que lo va a llamar Teoría General de los Sistemas y que nos acompaña hasta la actualidad y que se ha utilizado en infinidad de disciplinas para tratar de explicar en forma más o menos coherente y ordenada todo aquello que implica un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y una dinámica particular en la cual se relacionan que los hace superiores a la valorización individual de cada uno de sus elementos por separado. Entonces lo primero que dice el amigo Bertalanffy es que el sistema, que así lo llama, lo primero que tiene es un límite. Por eso acá estamos viendo un círculo. Y ese límite sirve para dos cosas. Ese límite, primero, lo que logra es asegurar la supervivencia del sistema. ¿Y por qué asegura la supervivencia de ese sistema? Es porque permite que todos los elementos que están adentro se concentren toda su energía en la tarea que tienen que realizar. Entonces, aplicado a nuestro sistema, que lo vamos a llamar así, de seguridad ciudadana, tenemos que como elementos integrantes de ese sistema vamos a tener un subsistema que lo vamos a llamar gobierno, por llamarlo de alguna forma, un subsistema de actores económicos y un subsistema de actores sociales. Cada uno de ellos, dentro de su propio subsistema, representan un sistema también en sí, que son relacionados dentro del sistema general de la seguridad ciudadana. Ahora bien, estos subsistemas, para, digamos, darle funcionamiento y cumplir con la finalidad y los objetivos del sistema general, necesitan interactuar entre ellos, relacionarse. Entonces, Bertalanffy define esas relaciones que se llevan a cabo a través de reglas perfectamente determinadas o leyes también, y él las denomina funciones. O sea, que las funciones son aquella forma en la cual los distintos componentes de mi sistema se relacionan. Cuando hablamos del sistema de seguridad ciudadana, esas funciones las vamos a describir de dos formas, en dos clases perfectamente diferenciadas. La primera de ellas la vamos a llamar gobernabilidad, y esta es una función que se realiza o se ejecuta en forma vertical
a través de una estructura de actores formales en forma orgánica y con parámetros perfectamente determinados. Esta estructura, repito entonces, actores formales, disposiciones formales, se traduce su accionar a través de directivas, disposiciones, normativas, etcétera, etcétera, siempre en un sentido vertical. Ahora bien, ¿cuál es la otra de las funciones? La otra de las funciones es la función vertical, porque lo que caracteriza nuestro sistema de seguridad ciudadana es que no solamente se rige por la gobernabilidad, sino que además esa gobernabilidad que es vertical da lugar a otra forma de relacionarse, a otra función que nosotros la vamos a llamar gobernanza y que se define como la interacción lateral entre los distintos actores. No caen fuera de la mirada del ente rector, sino que es coordinación a nivel horizontal y lateral entre todos los componentes. Eso lo que me asegura es que el sistema, además de tener una estructura formal, tiene una estructura solidaria y de cooperación que es lateral. Muy bien. ¿Cuáles son las características del ente rector? Del ente rector de mi sistema de seguridad ciudadana, que yo lo puedo aplicar en distintos niveles de la conducción. Puede ser un nivel estratégico, puede ser un nivel más táctico u operativo, ¿no? Pero siempre el ente rector va a respetar ciertas características generales. En primer lugar, tiene una estructura institucional. De hecho, está representado institucionalmente el ente rector de cada sistema de seguridad ciudadana. Pero a la vez ejerce la función de recursos humanos y de liderazgo de ese sistema. Y una cosa muy importante es que no es un sistema autónomo ni autárquico, sino que depende también de una rendición de cuentas que debe ejecutar porque estamos hablando de que es un ambiente de sistema público en el cual una de las principales cuestiones es la rendición de cuentas de todo lo que se actuó para la transparencia, ¿no? Entonces, tenemos que, como principal característica de este rector, él es el que diseña, define e implementa y evalúa las estrategias de intervención, aquellas estrategias que me van a permitir lograr los objetivos de este sistema, ¿no? A través de la gobernabilidad y a través de la gobernanza, de ambas funciones. En segundo lugar, da participación en una responsabilidad compartida de seguridad a los distintos integrantes, pero no es la responsabilidad delegada, sino la responsabilidad operativa en la ejecución. O sea, no deja de ser responsable el ente, la responsabilidad no se traslada ni se delega, sino que la responsabilidad es a nivel operativo de todos los otros componentes que van a colaborar con ella. Por otra parte, es misión particular del ente rector asegurar el acceso de toda la comunidad a los servicios de calidad, sean los de justicia, sean los de seguridad y otros servicios. En este caso estamos hablando de la seguridad ciudadana, ¿no? Entonces debe haber una clara posibilidad de todos los integrantes de este sistema, en el cual está incluida la población, de que haya un fácil acceso a todo aquello que sea sistema de seguridad y de justicia, para que puedan recurrir a ella, ¿no? A través de la gobernanza y la gobernabilidad tenemos actores y sectores que son transversales. El enfoque, particularmente, de este sistema de seguridad ciudadana es en la prevención y la reducción de los riesgos. Es un enfoque netamente preventivo. La coordinación es vertical y horizontal, como ya lo habíamos visto. Y por último, y sobre lo cual más vamos a hablar, y de esto se trata básicamente la charla de hoy, que se apoya en una gestión de la información de calidad y de la evidencia, con base territorial, ¿no? Nosotros necesitamos que sea geolocalizada esa información.
Muy bien. ¿Cuál es el problema que cuando hablamos de información y hablamos de evidencia? No son lo mismo, son cosas distintas la información de la evidencia. Porque la evidencia debe revestir carácter científico y es sobre aquello sobre lo cual yo voy a basar las decisiones que voy a tomar. Entonces, la evidencia, por definición, es un hallazgo objetivo que puede ser confirmado por las observaciones de otros observadores que son independientes y sirven por apoyar una conclusión. Ahora, ¿en qué se caracteriza para ser científica esa evidencia? En primer lugar, en el muestreo probabilístico, en la inferencia causal, en tener intervalo de confianza, en sesgos de selección y en poder estadístico. Y no me digan que lo entendieron porque no les voy a creer a ninguno. Entonces vamos a explicar un poquito cada una de las cosas a las cuales nos referimos. Hablamos de muestreo probabilístico porque la evidencia se basa en una cantidad de información reunida sobre la cual yo extraigo conclusiones, cuando del tamaño de esa muestra que yo tomé, cualquiera de los elementos que integran esa muestra tiene la misma probabilidad que cualquiera de los otros de ser elegido. O sea que no hay prevalencia para ser elegido. Entonces me alejo más del error. Cuando hay inferencia causal, cuando realmente el hecho, la información, la evidencia, puede ser adjudicada a una sola causa, sin posibilidad de ser adjudicada a otra. Falta esa causa, el hecho no se produce. Vamos a hablar ahora con un ejemplo. ¿Qué es un intervalo de confianza? Un intervalo de confianza es cuando yo tengo dos valores, uno que es tope y otro que es base, entre los cuales yo sé que razonablemente tiene que estar incluido el valor que yo tengo. Los sesgos de selección son aquellos errores que yo cometo en la toma de la muestra, que ahora vamos a ver uno de ellos. Y por último, el poder estadístico, esto los que alguna vez trabajaron en seguros lo saben, es traducido en otros términos lo que se llama la ley de los grandes números, ¿no? Donde yo, de acuerdo al tamaño de la muestra que tome, mientras más grande sea el tamaño de la muestra, menos posibilidad de cometer un error yo tengo, porque va a ser más representativa. Eso se llama la ley de los grandes números en seguros, y es sobre los cuales se calculan los valores de las primas, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo. Y nos vamos a ir un poco, como ya nos fuimos hasta el 1901, ahora vamos a ir un poquito más cerca, vamos a ir a la Segunda Guerra Mundial. Este es un avión, muchos lo deben haber conocido, por lo menos lo deben haber visto, y hasta los que tienen más o menos mi edad, hasta capaz que jugaron con alguno, ¿no? Cuando, en las épocas que todavía se hacía aeromodelismo. Bueno, este avión es el conocido como el Spitfire, en realidad el Supermarine Spitfire, y fue el avión de combate por excelencia que utilizó el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Se produjeron alrededor de 30.000 unidades y fue decisivo en la batalla aérea de Inglaterra, ¿no? Entonces, estos aviones eran un modelo menos moderno que los Messerschmitt alemanes. Sin embargo, lo que decide el combate fue la habilidad de los pilotos. En el desarrollo de la guerra, muchos ingenieros estaban preocupados por la gran cantidad de bajas que tenían de estos aviones, ¿no? Entonces se propusieron hacer un análisis de expertos para ver cuál era la razón de esas bajas y dónde se podía mejorar el diseño del avión. Entonces, trazaron un modelo de la mayoría de los impactos que se registraban en los aviones que regresaban, para ver cuáles eran las fallas y cuáles eran los puntos débiles del avión. Así podían asegurar una mayor confiabilidad y una mayor permanencia y la vida del piloto, ¿no? Entonces llegaron a la conclusión de que la mayoría de los impactos de los aviones que regresaban se producían en la periferia, en las alas básicamente y en la parte de la cola. Entonces, la mayoría de los ingenieros que estaban ahí coincidieron que la medida correcta era blindar con más intensidad esas partes que habían sido afectadas.
Y estaban en esa discusión cuando un ingeniero llamado Theodore Walt se presentó a ellos y levantando la mano fue el único que estuvo en desacuerdo y dijo que él no estaba para nada de acuerdo con lo que estaban diciendo y que lo iba a fundamentar. En realidad, lo que acá había era un sesgo de selección, llamado sesgo de supervivencia. ¿Por qué? Porque en realidad el hecho de que las perforaciones habían recibido los aviones que volvían, significaba que aquellas perforaciones que no habían sido en ese lugar eran las que habían acabado con la vida de los pilotos. O sea que en realidad lo que había que reforzar eran los lugares donde no había perforaciones, porque eran los que habían cobrado la vida del piloto. Eso es un sesgo de selección. Y es un error, algunos lo llaman falacia lógica también, ¿no? Es un error cuando yo cometo una incorrecta interpretación de los datos. Muy común en la seguridad. Cuando yo ya tengo mi evidencia, seguro de que es científica, lo que hago es traducir esa evidencia en indicadores. ¿Qué son los indicadores? No son ni más ni menos que una relación numérica que me permite comparar un estado anterior con uno posterior. Entonces, y me permite ver cómo evolucionan los fenómenos. ¿Cuáles son los indicadores más comunes que nosotros conocemos? Estos indicadores, los indicadores de delitos y violencias, por ejemplo. Digamos que el más conocido de todos es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, por ejemplo, ¿no? También tenemos la tasa, esos son indicadores de delitos y violencias. ¿Por qué son buenos los indicadores de delitos y violencia? Porque son los que me permiten comparar el estado de hoy con el estado dentro de 2 meses, por ejemplo, o un año, cuando yo ya ejecuté mi intervención. Entonces, comparo mi indicador de inicio con mi indicador de final. Ahí vamos viendo cómo se va gestionando a través de la evidencia. Y para construir un indicador o hacer un análisis de una variable con un indicador, mejor dicho, es necesario entender primero qué es lo que yo quiero medir, ¿no? Entonces lo primero que yo tengo que hacer es una conceptualización de definir teóricamente aquello que yo deseo medir. Y en segundo lugar, lo que voy a hacer va a ser transformarlo en algo operativo, para que pueda dividir ese concepto que es abstracto en categorías que pueda medir. Y vamos a ver un ejemplo. Por supuesto que la medición tiene que ser sobre la criminalidad objetiva y sobre la subjetiva, ¿no? Porque nosotros sabemos perfectamente que no solamente tenemos la información que nos brinda el sistema, información que vulgarmente suele denominarse información blanca, porque es la información oficial, sino que además tenemos una gran cantidad de criminalidad subjetiva, que son aquellos delitos no denunciados por la comunidad por infinidad de razones. Se deben considerar ambas. Ya vamos a ver cómo consideramos la criminalidad subjetiva. Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero medir un concepto tan abstracto como la impunidad, qué difícil, ¿no? Porque, ¿cómo defino? Primero lo defino. Es el primer paso. Para ver exactamente los límites de lo que yo quiero medir y cómo voy a poder medirlo. En la inexistencia de hecho, de derecho de responsabilidad penal por quienes cometen delitos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya tengo mi definición teórica. Sobre esa definición teórica, yo ya sé exactamente lo que quiero medir. Dejó de ser el concepto abstracto inicial, sino que yo ya sé dónde estoy parado y más o menos dónde para qué lado voy en mi medición. Lo que hago es dividirlo en distintas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, puedo hablar de impunidad en el sentido estructural, y acá ya voy a hablar
de cuestiones más tangibles, ¿no? Porque voy a empezar a hablar de cuál es la capacidad instalada que yo tengo como Estado para castigar y evitar la impunidad, de acuerdo al debido proceso y aquellos que para los que infringen el Estado de Derecho, ¿no? Esto es la primera de las dimensiones, lo divido en una dimensión estructural. En segundo término, puedo medirlo en forma funcional. Entonces, acá lo que estoy midiendo es cómo las distintas áreas encargadas de ejercer la acción del castigo sobre aquellos que violan el Estado de Derecho proceden y cuáles son sus estructuras y sus normativas. Y por último, puedo hacer un análisis desde el punto de vista de los derechos humanos, porque también tengo que ver cuál es cómo me encuentro yo parado en situación de referencia a nivel nacional con los derechos humanos, tanto para con los delincuentes como aquella capacitación y cuestión necesaria e imprescindible que deben poseer las fuerzas de seguridad, ¿no? Una vez que tengo definido, ya tengo las dimensiones, voy a mostrar una sola de ellas, la estructural, ¿no? Entonces ya teníamos la impunidad, definición teórica y la dimensión estructural. Entonces acá ya elijo los indicadores, ¿no? Puedo elegir un indicador que esté relacionado con la estructura. Por ejemplo, ¿cuántos policías tengo cada 100.000 habitantes? Porque se entiende que es un indicador que a mí me va a poder reflejar qué capacidad estructural tengo para evitar la impunidad, ¿no? ¿Qué personal carcelario tengo sobre la capacidad penitenciaria? ¿Cuántos reclusos tengo en las cárceles? ¿Y cómo estoy en relación a la capacidad que yo tengo, en la capacidad penitenciaria para recibir? ¿Cuántos números de jueces y magistrados por cada 100.000 habitantes? Para todos estos valores hay valores en el Manual de Naciones Unidas que están, digamos, recomendados. Pero la idea era poder ver cómo de un concepto muy abstracto yo puedo llegar a medirlo igual. Es falso creer que no se pueden medir las cuestiones de las ciencias sociales. Tengo que encontrar la forma de hacerlo estructural y operativo porque si no, no puedo gestionar. Entonces, una de las formas es esta. Primero, conceptualizar, dividir en dimensiones y ahí sí elegir los indicadores que yo voy a tener. Cuando yo organizo una intervención, voy a tener este indicador de entrada y al final de la intervención voy a tener el indicador de salida. ¿Qué me van a decir? Los de entrada me van a contar, primero me van a ayudar a tomar la decisión de la intervención. Me van a orientar, me la van a poner en contexto, yo voy a poder valorizar mis recursos, asignar los recursos correspondientes y tener y diseñar los objetivos. Acuérdense que nosotros siempre hablamos en seguridad ciudadana, estamos hablando de que nosotros la prioridad es la prevención. No estamos hablando de prioridad operativa en la actividad policial en el caso de reprimir la pena, porque la prioridad la estamos poniendo en la prevención, si bien también debemos ponerla en la formación del personal y además también debemos ponerla en el servicio penitenciario, ¿no? Y en las tareas de resocialización para reintegrarse a la comunidad de aquellos que han delinquido. ¿Cuáles son los problemas que yo tengo con la información? La mayoría de los países de América Latina sufren de estos problemas que yo les voy a comentar ahora. El primero de todos es que no hay continuidad en las estadísticas, salvo honrosísimas excepciones. Una de ellas podemos citar, ya que son honrosas excepciones, vamos a citarlas, las del servicio penitenciario a través del SNEP, el Servicio Nacional de Ejecución de la Pena. Esa es una estadística que se mantiene constante a través del tiempo y es una estadística muy, muy fidedigna de cuál es la realidad del sistema penitenciario, no solamente nacional, sino los provinciales también. Y el índice de Gini también es un índice que el INDEC lo lleva, es un índice oficial, que vamos a hablar un poquito más adelante de él, pero también es un índice que se mantiene constante en el tiempo. Pero la realidad es otra, la realidad es que hay discontinuidad. Vemos la foto, nos perdemos la película.
y una foto no me sirve, porque yo necesito saber la evolución. Entonces, eso es uno de los principales problemas que tenemos con la información en la gran mayoría de los países de América Latina. Otro de los problemas es que a veces no sabemos por qué, dejamos de medir de la misma forma. Entonces, medimos peras, por ejemplo, en este caso, pero lo que antes eran las peras, las medíamos de la misma forma, ahora nos da lo mismo medir las peras de distinto color. El mensaje es, no hay una continuidad en la formulación de la coherencia estadística. Se pasa a medir de distinta forma. Y bueno, el otro gran problema es lo que habíamos hablado de la existencia de la estadística negra, que eran aquellos delitos no denunciados. Por infinidad de razones no son denunciados, ¿no? Que sería muy interesante en otra charla hablar de ello porque es una característica también de las comunidades, ¿no? Estadística negra que se salva en cierta forma con las estadísticas de victimización, que no son ni más ni menos que una encuesta que se hace a la población victimizada o pasible de ser victimizada, en la cual no solamente intentamos salvar los datos que no tenemos en el punto de vista de tratar de recuperar información sobre hechos sucedidos no denunciados, sino que además me da un elemento de valor increíble que es la criminalidad subjetiva, o sea, la posición que tiene la población frente al delito. Y nosotros dijimos, anterior unas placas atrás, que nosotros debíamos abarcar ambos casos. Debemos hablar de la criminalidad objetiva, pero también no podemos dejar de lado la criminalidad subjetiva, porque en cierta forma son partes de la misma comunidad. Las estadísticas de victimización, particularmente en la Argentina, son particularmente alarmantes en relación a la cantidad de denuncias no realizadas. Estamos hablando de casi un 50 y un 50, ¿no? Ahora bien, vimos para qué se usaban los indicadores, vimos una idea de cómo se usaban. Ahora, ¿por qué yo usé varios indicadores para medir una sola variable, ¿no? Y porque a mí no me asegura un solo indicador tener una visión clara. No me asegura un solo indicador tener una clara visión o encasillar el problema dentro de una realidad. Vamos a mostrar un ejemplo. Supongamos que, acá tengo mi índice de Gini. Gini fue un matemático italiano que diseñó esta fórmula, con la cual lo que se pretende es la medición de la desigualdad. Desigualdad vista desde el punto de vista socioeconómico. O sea, por un lado es una escala cartesiana, en la parte vertical tengo el porcentaje de la renta general de todos los habitantes de la nación, y en el índice horizontal yo tengo cuál es el porcentaje de la población que tiene ese nivel de renta. Entonces, obviamente la bisectriz de ese cuadrado me va a dar una recta de igualdad, ¿no? El coeficiente de Gini, que es el resultado de esta ecuación, siempre me da valores entre 0 y 1. 0 es la sociedad más igual, 1 es la sociedad más desigual. Ahora bien, cuando yo voy obteniendo esos valores se van a traducir en lo que se llama la curva de Lorenz, que ustedes la ven acá en azul, y el área coloreada de violeta es el área en la cual se producen los valores de la desigualdad de esa sociedad. A través de una ecuación se transforma eso en un índice, ¿no? Diferenciando la parte de abajo de la bisectriz de ambas zonas y se obtiene el coeficiente de Gini. Muchos utilizan este coeficiente para matemáticamente y como una conclusión sumamente apresurada, decir que a mayor desigualdad hay mayor violencia en la sociedad. Muchos lo habrán escuchado,
sociedad con índice de Gini más malo es una sociedad más violenta. Esta es la Argentina, ¿no? Gini es un coeficiente muy interesante que se hace a través del INDEC, es un coeficiente oficial, ¿no? Y la Argentina tiene un valor bastante malo, en realidad, en cuestiones de desigualdad, está en el 0,444. Recordemos que los valores oscilan entre 0 y 1, para que nos demos una idea. Los mejores valores son de los países nórdicos, que están en el orden del 0,1, ¿no? Pero bueno, Argentina es un país con un índice de desigualdad muy importante, desde el punto de vista socioeconómico. Debiera esto traducirse en un nivel muy alto de delitos violentos. Ahora, cuando yo veo la estadística de la violencia homicida en América Latina y el Caribe, me voy a encontrar que no solamente la Argentina no tiene esos niveles de violencia cuando veo los homicidios, sino que tampoco los tiene Chile, que es el país más desigual de América Latina. Tiene números peores que la Argentina, ¿no? Entonces, ahí vemos que tenemos la primera conclusión falaz. Un solo indicador me daba una idea equivocada de la situación. El índice de Gini me llevaba a pensar en una violencia extrema. En cambio, otros índices, también oficiales, estos son del Banco Mundial puntualmente, me demuestran que la violencia homicida no es tal. Pero sigo sin tener claro el panorama. Entonces voy a recurrir a un tercer índice. Estos son las tasas de homicidios en las capitales de América Latina y el Caribe en 2019, ¿no? Fíjense que las más claritas, en celeste más clarita está Argentina, Chile y otros países. Cuando agrego otro índice más, robo con violencia, ahí empiezo a entender más el problema, ¿no? Porque Argentina viene a la cabeza, ¿no? Robos cada 100.000 habitantes. Entonces, no solamente un solo indicador no me servía para corroborar, no tenía inferencia causal, sino que además tampoco me da un panorama exacto. Por eso, cuando yo mido, tengo que utilizar muchos indicadores. Mientras más indicadores utilice, una más cercana visión de la realidad yo voy a tener. Esto se va a traducir en mejor información, mejor conocimiento de la situación, una mejor planificación, una mejor asignación de los recursos. Más o menos nosotros ya lo hemos visto ahora, pero tenemos que decir que utilizamos la evidencia en la seguridad ciudadana para básicamente administración, planificación e investigación de las políticas públicas. ¿Y cómo lo vemos traducido? En forma previa, cuando yo estoy evaluando dentro de mi sistema de seguridad ciudadana una intervención, yo puedo hacer un diseño basado en la evidencia porque tengo la información y conozco al detalle la situación. Además, puedo hacer una correcta previsión presupuestaria de los recursos, asignando aquellos recursos necesarios y aquellos que son innecesarios guardarlos para otra cosa. Y además puedo tener un diagnóstico certero de la realidad de la situación y de si mi intervención va a tener mayor o menor posibilidad de éxito. Cuando se hace la planificación de la intervención, no debemos perder de vista que tenemos dos obligaciones básicas y fundamentales. La primera de ellas es que yo tengo obligación de rendir cuentas. Y va de la mano, que esa obligación va de la mano de la transparencia. Transparencia que los indicadores y la información sobre la cual yo tomé la decisión de llevar a cabo esa intervención y sobre las cuales la diseñé, esa transparencia está asegurada porque la intervención está justificada, tiene perfectamente detallados sus objetivos y además tiene la correcta asignación de recursos necesarios.
Mientras estoy ejecutando la intervención, también uso indicadores, y eso lo planeo antes también. ¿Por qué? Porque voy evaluando cómo el proceso va evolucionando. Y eso me da una gran ventaja. Si yo tengo indicadores intermedios durante el desarrollo de esa intervención, voy a poder corregir los desvíos que se puedan producir. Además, puedo ver cómo voy avanzando y puedo hacer aquellas correcciones que yo considere necesarias sin esperar a los resultados finales y sorprenderme con que los resultados finales que obtuve no fueron buenos. ¿Mm? Y por último, también lo utilizo al final de la intervención. Es la evaluación del impacto. Esa evaluación del impacto yo la puedo hacer con indicadores también, donde puedo utilizar también los mismos de la previa para medir cómo evolucionaron, pero además yo tengo que evaluar si los recursos que yo utilicé fueron bien invertidos o fueron bien utilizados. Recuerden que tenemos obligación de rendir cuentas. Además, puedo establecer relaciones de costo-beneficio y además puedo medir, y acá viene la parte de la criminalidad subjetiva, el impacto que tuvo dentro de mi sistema desde el punto de vista de la victimización, para saber exactamente cuál es el resultado. Muy bien. Esto nos lleva a un modelo virtuoso de políticas públicas, en este caso de seguridad. Yo lo voy a poner en castellano, en realidad es el modelo de las 3T, pero básicamente este círculo virtuoso arranca con la definición del problema, con el perfecto conocimiento a través de la evidencia del problema, la asignación de recursos a través del conocimiento del problema, el diseño de la intervención, la planificación de los recursos, la asignación de los medios y la asignación de las responsabilidades. Eso es el enfoque del problema, es focalizar el problema. El segundo es la solución, o sea, la intervención, como yo la voy llevando y como yo la voy corrigiendo. Y por último tenemos los resultados, ¿no? Me fue. Tenemos los resultados que son aquellos que nosotros llamábamos el impacto, ¿no? Medidos no solamente en forma de causa-beneficio o costo-beneficio de una medición económica, sino que además vamos a ver cuál fue el impacto en la criminalidad subjetiva. También, ya que lo mencionamos, este modelo también se llama de las 3T porque en realidad no lo inventamos nosotros y las 3T son de Target, Testing and Tracking, que es más o menos lo mismo que nosotros habíamos explicado antes. Entonces, ese es el círculo virtuoso de la política pública aplicado a la seguridad ciudadana en este caso, pero si vamos a ver los conceptos generales, vamos a ver que todo esto nosotros lo podemos aplicar a cualquiera de las políticas públicas en cualquiera de las áreas. Primero, gestionar la evidencia para conocer perfectamente el problema. Una vez que yo conozco el problema, tengo el 90% de la batalla ganada, porque yo voy a poder tomar la mejor de las decisiones. Esto es como si yo no conociera, y si no supiera y no tuviera ningún acceso a la información, esto es ir a oscuras, como entrar en una habitación a oscuras, ¿no? Y por último, trasladándolo de la actividad privada a la pública, es el modelo de gestión que nosotros tenemos que lograr, modelo que lo llamamos de las 4E. En primer lugar, se caracteriza ese modelo por una variable que se llama eficacia. Eficacia quiere decir cumplimiento de los objetivos planteados. La segunda E, hablamos de efectividad. Efectividad es cuando cumplí los objetivos, pero además logré la satisfacción del cliente. Sería en el ámbito privado, pero aplicado también al público, porque lo logro a través del estudio de la criminalidad subjetiva, ¿no? La eficiencia fundamental, que es que
Yo, para lograr la eficacia y la efectividad, usé la menor cantidad de recursos posible o necesarios, porque yo, además de cumplir con los objetivos en la eficacia y cumplir con la satisfacción del cliente en la efectividad, repito, tengo que ser transparente y además tengo que evaluar efectivamente cómo utilizo los recursos. Y por último, y la más interesante de todas, es la excelencia. Es la excelencia, aquella variable que a mí me permite dar un plus por sobre lo deseado por el cliente. Sorprenderlo con algo más, ¿sí? Sorprender a la comunidad con una prestación nueva, con una colaboración y una participación comunitaria distinta. Esa es la excelencia. La excelencia en la actividad privada es aquella que permite la continuidad del negocio, ¿no? Y también debería ser así en la gestión pública. Bueno, yo elegí para final una frase de un filósofo argentino, Mario Bunge, que pensé que se adaptaba a todo lo que desarrollamos anteriormente. Sé que es un tema que da para infinidad de consultas y de infinidad de desarrollos. Esto fue visto en una forma general, pero el mensaje era que esta es una de las formas, es la forma de trabajar en forma profesional en seguridad. Nosotros tenemos una gran responsabilidad cuando hablamos de seguridad pública porque estamos protegiendo a una población, porque estamos participando con ella en la protección, porque le tenemos que dar esa participación a través de la gobernanza y además debemos cumplir con la transparencia y la correcta utilización de los recursos que el Estado pone para el cumplimiento de esas tareas. Así que bueno, yo les agradezco la atención y quedo disponible para preguntas que alguno quiera realizar, si tenemos. Por el momento no han dejado ninguna pregunta en el chat, así que si quieren esperamos unos minutos a ver si alguno quiere realizar alguna pregunta. Fáciles, por favor, ¿eh? Si no son fáciles, vale doble. Bueno, nos dicen que no, que fue muy clara tu exposición, Jorge. Puede ser una pregunta, Muriel, para mi querido profesor Don Viti. Sí, por supuesto, adelante. Adelante. Jorge, buenas tardes. De buenas Córdoba tardes. Capital te saludamos. Nosotros, capital nacional del chiste. Pero nos gustan también las historias, ¿eh? Nos gustan también las historias. Jorge, sí. La exposición ha sido muy clara y hay un compañero nuestro que siempre sabe decir exactamente lo mismo, que siempre deja sabor a poco. A poco en el gran contexto. Pero quiero apartarme unos grados de tu exposición y preguntarte a vos desde tu experticia. ¿Por qué, si nosotros tenemos estas herramientas trabajando, si tenemos este caudal de conocimiento, estas enseñanzas y estas prácticas, desde lo político, no se toma el profesional de seguridad para este tema de manejo de la seguridad ciudadana? Ejemplo, le damos Córdoba Capital, que nuestro ministro de Seguridad es abogado. Si nosotros nos partimos de la idea general de que cada uno en su puesto, zapatero sus zapatos, tenemos que el ministro de Salud de la provincia es un doctor. Tenemos que el contador de la provincia es un profesional que pasó por las ciencias económicas. Que el que teníamos antes de fiscal de Estado era abogado. Pero no coincide justamente o no tiene esa misma prédica en el aspecto de la seguridad. Y es muy importante, aún sabiendo que en las encuestas, que tú bien conoces también con Don Ontivero, seguridad está, si no está segundo, está tercero, que está ahí entre economía, empleo y seguridad. Esa es la pregunta, mi querido profesor. Yo podría ser malo, muy malo, y te contestaría, esos son los resultados que tenemos. Pero
Sí, la realidad es que creo yo, y no es un mal solamente de la Argentina, pero estoy viendo que de a poco eso va cambiando, por lo menos muchos colegas de América Latina. Lo que nos falta es profesionalismo para desarrollar los temas. Y, y- y a veces causa asombro la falta de responsabilidad con que se tratan muchos temas, siendo que uno lo siente, porque uno, digamos, hace esto porque le gusta y porque, bueno, se sintió llamado a hacer, y en cierta forma todos más o menos lo vemos como un servicio a la comunidad también, ¿no? Eso por un lado. No tenemos profesionalización. Eso está clarísimo. Y por otro lado, creo que hay una muy escasa voluntad de generar un sistema. Por eso yo empiezo siempre con un sistema, porque lo ideal es que esto sea una tarea conjunta. No pueden ser compartimientos estancos, por ejemplo, la política criminal de lo que se trata en la justicia. Entonces, ni puede estar independientemente relacionado del servicio penitenciario, porque en realidad, supongamos un ejemplo, porque uno lo escucha mucho en estos días, de las ideas de bajar la imputabilidad de los menores, ¿no? Está bien, bárbaro. Desde la dogmática penal podemos decir, sí, es correcto bajar la imputabilidad de los penales. Ahora, ¿por qué no le preguntamos a los profesionales multidisciplinariamente qué es lo que pasa? Porque la primera respuesta es decir, bueno, bárbaro, listo. ¿Tiene 14 años? Listo. Va delito de adulto, preso como adulto. Ahora, ¿cómo lo rehabilitamos? ¿Realmente nosotros hicimos un análisis de la evidencia que tenemos para poder diseñar primero un plan que se adapte a las necesidades de esa normativa corregida? ¿Y cómo va a impactar? ¿Cómo va a impactar eso? ¿Qué voy a formar? ¿Mejores delincuentes en la cárcel? ¿Voy a solucionar el problema? ¿O lo único que voy a hacer va a ser intentar conseguir más votos porque la gente me va a ver como alguien que tiene la mano dura? Entonces, creo que además de profesionalismo, falta el tratamiento sistémico del problema. Y para agregar algo más, bueno, hay por acá un par de alumnos míos de la maestría que nosotros, con todo mi envidia, ¿no? Siempre les pongo un caso de estudio que es la operación Ceasefire, ¿no? Boston Ceasefire. Boston Ceasefire fue una intervención de seguridad ciudadana, no penal, que organizó un criminólogo. Y el criminólogo era de la Universidad de Harvard y desembarcó en Boston para llevar a cabo una intervención para la que tuvo el apoyo del Estado y de la policía, solamente confiando en que eran los expertos más importantes que podían resolver un problema donde Boston tenía 900 muertos por arma de fuego como consecuencia de lucha de pandillas, ¿no? Y logró bajarlo a los 2/3 de ese mar. Pero fue una intervención generada a través del ámbito académico. Sí, bárbaro, el ámbito académico, con el apoyo político, con el apoyo policial, y el tipo se puso los borceguíes. Y fue. Entonces eso me causa muy sana envidia, ¿no? Pero bueno, va por ahí la solución del problema. Creer que cada uno se las sabe todas, no participar del resto. Nosotros tenemos un perfil muy multidisciplinario, yo lo veo todos los días eso. Nosotros tenemos siempre la tendencia, por lo menos casi todos los profesionales que yo conozco, de consultar a especialistas de otras carreras cuando hay algo que te supera, un sociólogo, por ejemplo, que puede interpretar cómo va a reaccionar una sociedad o cómo es la composición de esa sociedad y cómo va a recibir cómo va a ser el impacto que va a tener tu intervención. Mientras que hay otras profesiones que no lo ven de esa forma. Y lamentablemente nos falta profesionalismo. En eso coincido con vos, totalmente. Como último, también hay que recalcar lo que dijiste vos bien, una intervención conjunta, interdisciplinaria, pero hemos visto nosotros acá, por ejemplo, en Córdoba, cuando tratamos el protocolo de uso legal de la fuerza, un caso particular que sucedió acá en Córdoba, sí, que lo manejaron entre académicos y otros profesionales, pero no
precisamente desde la seguridad, sino desde un libro, es decir, no hubo una experiencia que dijera, el protocolo estaba bien aplicado. Nosotros llegamos a la conclusión de que no, porque era una obviedad decir algo que no se puede hacer, por ejemplo, disparar a las masas, es una obviedad. Pero se protocolizó eso, pero no se protocolizó lo que tiene que hacer realmente un encargado de las fuerzas, un encargado de la ley. Es decir, se corrió el ojo de la cuestión para decir, no, esto no puedes hacer, pero bueno, entonces quedó en la duda, en el limbo, entonces, ¿qué puedo hacer? Y ahí hay un tema que sujeta a las fuerzas de seguridad, donde no sé si proceder, no proceder, qué grado de procedencia puedo hacer. Entonces, también creemos que hay una crítica que hay que hacer desde lo académico, porque no ha tomado la cuestión de la seguridad como para sistematizar, estatizar, como han tomado en cuenta otros países para trabajar desde el índice de la violencia. ¿Es correcto? ¿Las universidades también tienen así una mea culpa en este aspecto, que no han tomado la seguridad, o es una percepción interna mía? No, yo creo que es absolutamente correcto. Por eso le decía que me causa sana envidia que una universidad como Harvard haya decidido darle el apoyo a sus principales académicos para llevar a cabo una intervención de la magnitud que se hizo, ¿no? Que otro día sería muy interesante para poder analizar, ¿no? Pero también tenía el apoyo político y tenía el apoyo de todas las fuerzas policiales y sociales, ¿no? Que eso es muy difícil de conseguir acá. Pero bueno. Jorge, tengo acá otra pregunta en el chat. Nos pregunta Leandro, ¿cómo se pueden implementar, al menos de forma parcial, en distintos ámbitos? ¿Qué? ¿Se pueden implementar qué? Los indicadores. Ah, los indicadores. No, por eso. Primero tenemos que tener en cuenta que los indicadores son una relación. Me sirven básicamente para establecer comparación de uno con otro. Entonces, el verdadero uso del indicador es que me muestra a mí cuando cambia una evolución. Y no puede ser aislado el indicador, tiene que ser acompañado por otros para evitar los errores que recién les mostraba que pueden producirse por una inadecuada interpretación de la información. Entonces, los indicadores se construyen sobre evidencia, sobre cúmulo de evidencia. La evidencia tiene que tener características de información científica. Por eso debe ser realizada en forma profesional. Si no, no sirve y estamos tomando decisiones, como dice mi amigo Ricardo Nievas, en la modalidad lateral oscilante, ¿no? El masomenómetro. Y no es una actitud profesional. Y de hecho, yo no tengo, si soy un funcionario público, derecho a hacerlo así porque estoy desperdiciando los recursos del Estado, ¿no? Por mi propia falta de idoneidad. No sé si contesté. Tengo otra pregunta por acá. ¿Cómo sería el modelo policial necesario para desempeñarse dentro de esta modalidad de gestión? Bueno, dentro de la modalidad de la seguridad ciudadana gestionada por la evidencia, el modelo policial diseñado y concebido para esta particular forma de gestionar es la policía comunitaria. Policía comunitaria no interpretada, porque yo cada vez que hablo de policía comunitaria corro el riesgo de decir que la gente piensa en el vigilante que te hace la multa de tránsito. Eso no es policía comunitaria. Policía comunitaria es una unidad que tiene un área territorial perfectamente delimitada. En capital se llama sector, en provincia de Buenos Aires se llama cuadrícula, los amigos colombianos y chilenos lo llaman cuadrante, es donde hay un ente rector, ¿se acuerdan del ente rector que hablamos hoy? ¿No? Que es la autoridad policial de la zona, que además tiene asignadas una serie de recursos que son compatibles
porque yo gestioné evidencia antes, compatibles de las necesidades que van a surgir de esa comunidad que se encuentra dentro de ese sector, de esa cuadrícula o de ese cuadrante. Entonces, además, debe poseer la capacidad de hacer gobernanza y gobernabilidad, porque no estamos hablando solamente de una estructura que se maneja en forma jerárquica y vertical, sino que además es una estructura de cooperación con la comunidad. Entonces, además, concentra los esfuerzos porque sabe dónde están los delitos. La gestión y los indicadores básicos de la policía comunitaria son lo que nosotros conocemos como los mapas del delito. Y fíjense hasta qué punto me autorizan, me permiten los mapas del delito a llegar a la transparencia y permitirme la rendición de cuentas que me permite hacer patrullajes concentrados en aquellos lugares donde sé que las modalidades delictivas son más intensas o más afectan a la comunidad. Entonces ya no dependo del patrullaje aleatorio que se basaba en la percepción del jefe policial sobre qué era lo que pasaba dentro de su lugar, sino que además ahora tengo un elemento que me permite saber exactamente dónde yo tengo el problema del delito. Acá en República Argentina es una deuda que tenemos en general en muchas de las fuerzas policiales, pues solamente, de acuerdo a un cálculo que hicimos con mi amigo Carlos Repali, que hace inteligencia criminal, que solamente el 20% de las policías de Argentina tenían acceso a mapas del delito, ¿no? Fíjense de lo que estamos hablando, ¿no? En pleno siglo XXI, de un elemento básico como para poder gestionar un modelo y una prestación policial adecuada. ¿Cómo sin un mapa del delito, cómo voy a poder calcular qué cantidad de efectivos necesita mi sector, mi cuadrícula o mi cuadrante? ¿Cómo voy a poder calcular qué cantidad de patrulleros, qué cantidad de personal, qué cantidad de elementos de apoyo? Otras policías en el mundo han rediseñado de acuerdo a sus necesidades, porque los modelos son siempre a medida. Porque estas cuestiones de la seguridad en el ámbito ciudadano se caracterizan por ser trajes a medida. No les sirve de pronto lo que usan en un lugar para otro. Entonces, ¿qué hicieron? Por ejemplo, en Nueva York existen los precintos, donde el ente rector además tiene cierta autonomía para alguna clase de procedimientos. Por ejemplo, tiene a disposición un equipo forense, ¿no? Para asegurar la escena del crimen, etc. Y hacer las diligencias básicas. No tiene que esperar que vaya la policía científica, por ejemplo. ¿Pero eso por qué? Porque se hizo un planeamiento, una gestión de la evidencia que les permitió determinar que la necesidad, porque en definitiva, visto en términos económicos o capitalistas, si a alguno le gusta, es oferta y demanda. Es lo que yo le ofrezco a la comunidad versus lo que la comunidad necesita. Entonces, ¿cómo si yo no tengo información voy a poder hacer eso? Entonces, el modelo policial para la gestión de las políticas públicas basadas en la gestión de la evidencia, el modelo policial por excelencia es la policía comunitaria. Me dirán, pero la policía comunitaria no me alcanza contra el crimen organizado. ¿Estamos de acuerdo? Para eso tenemos un escalón superior. ¿Cómo lo solucionaron los ingleses? Los ingleses crearon la policía guiada por inteligencia, porque se dieron cuenta de que era tal la interrelación de la policía comunitaria con la comunidad a la cual servía, que era la que más información sobre presuntos terroristas podía tener. Entonces, ¿qué hicieron? Le incorporaron a esa policía comunitaria un oficial de inteligencia. ¿Para qué? Para poder reunir información de aquellos sospechosos de terrorismo. Y construyeron un circuito de inteligencia criminal por un lado e inteligencia estratégica por otro, para compartir en Europol, ¿no? Entonces, no es que me limite solamente a la policía comunitaria, sino que hay modelos que se pueden adaptar y me pueden llevar a instancias superadoras. Repito, no hay trajes a medida, pero para poder hacer el traje a medida, yo tengo que saber cuánto peso, cuánto engordé en la cuarentena y cuánto calzo y cuánto mido, ¿no? Engordé mucho en la cuarentena, pero bueno.
No sé si contesté la pregunta. Perfecto, Jorge. Acá tengo Pedro Cruz, que nos pregunta si pueden recomendar algún libro referido al tema o de interés general. Y sí, después por privado, si quiere, le recomendamos. Hay varios, ¿no? Hay varios. Rodolfo nos pregunta también dónde se puede profundizar el ejemplo que dio sobre Harvard y sobre la ciudad de Boston. Operación Boston Ceasefire, o sea, traducido al castellano, Boston Alto el Fuego. El autor es David Kennedy, que es un criminólogo que fue quien condujo la intervención, que fue realizada entre los años 1996 y 1998 en la ciudad de Boston, y que después se replicó en varias ciudades con un éxito extraordinario, ¿no? Midiendo antes y midiendo después, ¿no? Pero bueno, otro día, si quieren, hacemos una jornada exclusivamente de esta operación, porque es muy interesante. Se llama la disuasión concentrada, el concepto que él maneja. Bueno, vamos con la última. Nos pregunta Alejandro Paz, Sí. no, perdón, Néstor Parodi, si considera que se tiene que educar o reeducar la mirada del sistema para que el modelo de las 4E sean realmente operativas. Sí, por supuesto. Siempre, en todos los casos por donde usted empiece, la fuerza policial tiene que empezar necesariamente por la capacitación. Y empezar por la formación, ¿no? Que la formación es lo fundamental. Y acá también tiene que gestionar la evidencia, porque cuando usted plantea, por ejemplo, como hay conviviendo en la República Argentina distintos formatos policiales, tenemos algunos que son de escalafón único, otros que siguen una organización un poco más cercana a lo que era la organización militar, de oficiales y suboficiales. Entonces, yo cuando me planteo cómo voy a diseñar el modelo policial, porque para educarlo primero tengo que saber educarlo para qué, ¿no? Y en función de qué, y yo tengo que imaginarme cuál es la policía que yo quiero. Digo la policía por decir una de las instituciones, podría ser cualquiera de las que participan en la seguridad ciudadana, ¿no? Pero básicamente en el problema de la policía, porque es el representante, la policía es uno de los que se denomina burocracia de calles, porque es el primer contacto que tiene el ciudadano con un representante del gobierno, ¿no? Es burocracia de calle también un maestro, es burocracia de calle también un auxiliar de la justicia que recibe una denuncia en una fiscalía, es un auxiliar, es una burocracia de calle también la docente que educa a mis hijos en la escuela pública. Entonces, tengo que primero hacer el diseño del modelo y después encararme en una formación particular. Formación que debe ser orientada, primero gestionada por la evidencia. Si yo voy a hacer un modelo policial con un escalafón único, donde van a tener, que creo yo que es muy idóneo ese modelo, de hecho es el que más, la tendencia en el mundo es a ir hacia ese modelo, pero yo tengo que saber que el que ingresó como un aspirante puede llegar a ser el jefe de la policía. Entonces, la vara de ingreso debe ser alta, necesariamente, porque yo no voy a poder suplir falencias de formación de primaria o de secundaria. Entonces, eso lo tengo que tener en cuenta también. No necesariamente el escalafón único, si bien representa, digamos, una igualdad ante la posibilidad de acceder a un grado superior, a veces me ponen el problema de que no puedo conseguir la formación adecuada en ese personal porque ya vine con una falencia de base. Entonces, la vara es alta para aquellos que quieren un modelo policial con escalafón único, indefectiblemente. No sé si me fui mucho del tema, mil disculpas. Bueno, perfecto, Jorge. Para ir cerrando y para seguir con los horarios del cronograma, vamos a cerrar y nos vamos a reunir a las 19 horas y les vamos a comentar que el resumen de la disertación va a ser publicado en la próxima edición de la revista Net News y Desafío Exportar.